los aportes analíticos que queremos dejar en esta acción el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, quizá buenas noches incluso, porque se está viendo esta transmisión en las diferentes latitudes a nivel mundial. Muchas gracias. Anita, por favor, si puedes activar tu micrófono, también hacer el respectivo saludo a la audiencia que ya te están viendo. Aló, ¿me escuchan? Adelante. Sí, muy buenos días con todos. Imanaya, Okikuna, Panicuna, Yupaychan, Imashi, Ollantay. Esta invitación para nosotros ha sido fundamental. Soy Ana Lucía Tasiguano, soy de una comuna originaria del pueblo Quitucara de Ecuador y estoy pues lista para poder compartir un saludo muy fraterno a mi compañera Yolanda, porque qué bueno que den las voces a las mujeres, la percepción de las mujeres frente a estas situaciones de país, como cuidadoras, progenitoras, siempre estamos como mucho más sensibles a las situaciones que van pasando y de manera a veces fuerte en cada país, y por eso mismo nuestro aporte, nuestra palabra puede de alguna manera apoyar en un proceso de reivindicación de lucha de los pueblos. Muy buenos días, estimados compañeros. Muchas gracias, Anita, y gracias también a ti, Yolanda, por estar con nosotros en este espacio. Para nosotros también es grato tenerlos a ustedes, porque claro, no tenemos la información suficiente de lo que va ocurriendo en cada uno de estos países, como es el caso de Ecuador y en este caso de Guatemala. Tenemos un poco más elementos, pero los que nos siguen de otras partes tampoco tienen elementos de Guatemala. Por eso es que creamos este espacio, para que usted pueda tener algunos elementos, insumos, para que pueda generar su propia opinión. Directamente vámonos, Yolanda, contigo entonces. Hemos sido testigos aquí de una, digamos, batalla apoteósica, diría yo así. Empresarios unidos, ¿no? Tanto sectores lícitos, pero sobre todo ilícitos, ¿no? En contra de la propuesta de Semilla, ¿sí? El Arévalo, ¿no? Como dije inicialmente, ninguno está fuera de la propuesta neoliberal. Ambos son pro-neoliberales y ambos van a Washington, ¿no? Y eso no lo digo yo, todos lo tienen constatado allí, para coordinar las políticas en Guatemala, y lo han hecho. Pero sin embargo, esta actitud, ¿no? De todos, incluyendo sectores eclesiales, ¿no? Pastores, etcétera, empresas religiosas, junto a Arévalo. Pusieron bastante dinero, sí, eso sí consta, a mí me consta, yo vi, sí, cómo han hecho banquetes ayer mismo, ¿no? Cerraron calles aquí en el municipio donde vivo, ¿no? Y estaban dando comida, pero hacía la gente que venía y hacían fila y entregaba. Muy bien. La pregunta es, ¿quién ganó? Ganó esa política tradicional del acarreo, de poner dinero, pagar a la gente, no importa que sean narcodólares, pero pagar a la gente y mantenerse así en el poder cada 4 años y acumular riqueza, o ganó la esperanza. Y ahí incorporarías, por favor, si acaso, el 55%, 56% del abstencionismo, ¿no? Especialmente en el área rural, ¿no? O sea, las ciudades votaron, pero el área rural no votó. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, Juvenal. Yo creo que es importante analizar justamente de manera breve, quizá, porque ya lo has abordado en otras actividades, en otros programas, pero no está de más señalar quién era Semilla y quién es, o mejor dicho, la UNE, y quién es Semilla. Inicio partiendo esta reflexión diciendo que yo voté por Semilla. Luego lo voy a retomar. Concretamente considero que efectivamente, como tú lo señalabas, la UNE, pues, en un descaro completamente sin límites, un cinismo, pues aglutinó a todos los sectores de las estructuras criminales, oligarcas, militares, genocidas, narcotraficantes y demás, y que sin duda alguna para el pueblo de Guatemala, para los pueblos de Guatemala, esto fue bastante evidente. Por otro lado está Semilla, que es un proyecto socialdemócrata
por supuesto, institucionalista, que está apoyado también por oligarcas que han sido responsables de todo el empobrecimiento y el desangramiento, principalmente de los pueblos indígenas, también incluso posiblemente apoyado por ciertas facciones militares y por supuesto apoyado enormemente por estas instituciones a nivel internacional que sabemos nosotros muy bien a qué le juegan, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, la OEA, el Senado norteamericano, la ONU y demás instancias que sabemos nosotros qué papel han jugado en la historia de los pueblos en América Latina. Ahora bien, el punto acá es, ¿por qué voto por Semilla? Si aún así sé que esta situación es bastante obvia por diferentes factores. Tan obvio es el hecho de la UNE como tan obvio es el hecho de que el proyecto Semilla pues tiene toda esa correlacionalidad de fuerzas a su favor. ¿Por qué voto por Semilla entonces? Y va relacionado con la pregunta que me haces. Voto por Semilla porque sí creo en la capacidad de agencia que tienen personas honorables que están apoyando este proyecto como tal. Sin alejarme del pensamiento crítico, del análisis crítico que hago a este proyecto, sí creo que si esa capacidad de agencia de personas que conozco cercanas o no muy cercanas, prevalece, puede ser el inicio de un caminar. No es que tengamos la idea que Semilla, igual con la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, tan devastadora, tan poco esperanzadora, pueda hacer algo en 4 años, pero sí hay voluntad política, puede ser el inicio de empezar a abrir las puertas para que verdaderamente se cimiente una esperanza que no solo espera, sino que acciona en el día a día a favor precisamente de la vida digna y de la justicia social. Entonces, en términos concretos, creo que aún con el abstencionismo que justamente señalabas, que nos dice bastante, que nos ha marcado prácticamente las elecciones en Guatemala en los últimos procesos eleccionarios, un 55.01%, no acude a las urnas precisamente por el desgaste de este proceso electoral y de un Estado fallido que ya fue bastante evidente, que requiere una transformación. Vemos pues que a pesar de todo el dineral que la UNE pudo haber invertido, la correlación de fuerzas hoy no les favorece. Posiblemente, y quiero decirlo, Juvenal, y con eso quizá voy terminando, por el mea culpa, un mea culpa que creo yo, habrá que decirlo, se traduce quizá en, no sé, en una acción concreta por parte de estas élites de poder que han visto a un pacto de corruptos que se ha empoderado literalmente, que se ha puesto respondón y que ya no baila al ritmo que le están tocando. Y eso es un gran riesgo. Es un gran riesgo para los proyectos concretos que se tienen, para las inversiones transnacionales, para la zona, para la garantía de sostenimiento de la zona de influencia. Por eso hablo de un mea culpa que se traduce con una debilidad incluso a nivel internacional de la hegemonía norteamericana, por ejemplo, en Guatemala. ¿Por qué? Porque con todos los proyectos, este pacto debidamente cohesionado, se les ha puesto respondón. Y digámoslo de esta manera muy coloquial, esto puede ser traducido también como una debilidad ante la supuesta hegemonía de
el imperialismo, del capital transnacional, etcétera. Entonces yo lo veo de esa manera. No podemos estar ciegos ante esta realidad, no podemos pecar de triunfalismos ni de romanticismos, porque no nos conviene. Creo que tenemos que aterrizar, poner los pies sobre la tierra y empezar a caminar sobre una tierra sólida que verdaderamente genere posibilidades de abrir brechas, de abrir las tan anheladas veredas verdes, los caminos anchos y los caminos planos. Gracias, Juvenal. Muchas gracias, Yolanda Estrada, conversando con nosotros sobre los resultados electorales de Guatemala. Ayer Guatemala decide 2023 para elegir a su presidenta, presidente o vicepresidente. En este caso eligieron un presidente y una vicepresidenta, que ambos vienen del área de la academia, vienen de una trayectoria, digamos, por lo menos literaria, ¿no? De lo que se llamaría la revolución, por el caso del padre de Arévalo, ¿no? De la segunda revolución liberal que vivió Guatemala, que por cierto ha habido cambios, y esa es la valla que tiene que vencer seguramente, o a donde tiene que llegar Arévalo, y esas son las grandes, no sé, las razones de la esperanza que se activa en el país. Anita Tasiguano, voy contigo hasta Ecuador. También Ecuador ayer vivió en un proceso electoral bastante sui generis particular. Ya les explicábamos, a raíz de la muerte cruzada que el presidente Lasso hiciera al Congreso de la República, en este caso a la Asamblea del Ecuador. Lo despidió a los 137 y también dijo, yo me voy, y esto está en la Constitución, y entonces que vengan elecciones. Hubo un proceso histórico bastante turbulento. En una de las entrevistas decíamos macabro, ¿sí? Nunca había visto yo en ningún lugar de donde estuve asistiendo, digamos, asesinar a candidato presidencial a mansalva, así en la pantalla, en vivo y en directo. Eso lo vi en Ecuador, pero bueno, y hubo muertos, ¿no es cierto?, de alcaldes, etcétera, y otros actores políticos. La pregunta para ti, vamos a abordar y además en Ecuador hubo también consulta, escuche bien esto, consulta sobre si se queda el petróleo bajo la tierra o se saca de un área digamos, de una biosfera, ¿no?, de un área protegida. Vamos a hablar también de eso. Entonces eran dos actos, digamos, electorales, jurídico-políticos ayer. El tema de la primera vuelta, o en este caso elecciones generales, ¿no? Presidente y vicepresidente, o en su caso presidente y vicepresidenta, a asambleístas, pero también la consulta sobre Yasuní, si se queda o no se queda el petróleo bajo tierra. Eso fue la pregunta. Muy bien, Anita, ya es 21 ya es de junio, ya 19 minutos aquí, ya son 10 y 19. ¿Cómo se dibuja el mapa político electoral en Guatemala en este momento? Cuéntanos, por favor, de cara a la segunda vuelta, que será, si mal no tengo entendido, el 12 de octubre, si mal no recuerdo, o el 3. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de Ecuador. En realidad, nosotros como pueblos y nacionalidades del Ecuador hemos estado bastante involucrados en el proceso político también, respecto a que una de las estrategias del movimiento indígena del Ecuador es tener también una participación en la toma de decisiones. Sin embargo, hemos tenido también algunos altercados respecto a alguna usurpación y mal uso de lo que significa no solo los símbolos, sino sobre todo los propósitos y objetivos que tiene el movimiento indígena en el Ecuador para hacer esta participación política. En esos altercados, en esas distancias que se han abierto, quizá uno de los movimientos más afectados en estas elecciones es justamente el movimiento político Pachacuti. Sin embargo, nosotros, más allá de ese espacio como de inflexión que vamos a tener en este procedimiento de trabajo con las bases, más bien del movimiento indígena, está el hecho de que en un contexto tan conflictivo, como tú lo mencionas, querido compañero, nunca antes visto en el Ecuador, de pronto un aceleramiento de la violencia directa, enfocada sobre todo a los políticos, nos da cuenta de que hay una línea de cooptación o una línea de influencia de organizaciones delictivas, de organizaciones que
están involucrándose en un tema de la toma de decisión de un país. Ya no es esta delincuencia de barrio, no es este robo de cartera, el estruchante, no, ya no es eso, sino que está marcándose hacia una plataforma y una estructura de país que sí trae la preocupación de cuáles serían los roles que tienen no solo el movimiento indígena, en nuestro caso el movimiento afrodescendiente, el movimiento montubio, sino ya la sociedad en general, cómo se está mapeando la participación política, los impactos de la participación política y los actores políticos. En ese sentido, el haber sido víctimas de esta violencia sin precedentes a candidatos y elegidos, a precandidatos y al candidato presidenciable en las semanas pasadas, marca una tendencia de que el país tiene como dos grupos muy fuertes, ¿no? El lado de la esperanza, el lado que quiere ya salir de esto por las nuevas generaciones, que se va a enfocar en trabajar para evitar estas violencias, para darle lucha a la violencia, y también el otro que sería prácticamente subordinarse, ¿no? A estas mafias, a este crimen organizado. Nosotros hemos visto las experiencias de nuestro hermano país, Colombia, cómo desangró toda su sociedad tantos años por por esta inserción, este impacto, esta horrible integración de las mafias en el sistema político, y realmente eso no es lo que nosotros buscamos. Temíamos como país que incluso fracasen las elecciones, es decir, se pospongan, se anulen o haya otro tipo de participación, pero bueno, se avanzó con el tema de la planificación electoral, se ejecutó el proceso electoral y ahora tenemos pues dos tendencias. Una de las tendencias pues bastante ya más segura desde tiempos atrás, desde las últimas elecciones seccionales en las cuales ganó un espacio importante de representación y que prácticamente iba como en escalada y era para el país bastante conocido que era una de las opciones que iban a quedar en la preferencia, ¿no?, nacional. Y de la segunda persona, candidato que iba a estar para la segunda vuelta, pues no estaba. Es una sorpresa para el país entero, es una sorpresa que esté la tendencia de la familia, una de las familias más importantes de acá del Ecuador en cuanto a la parte económica, y es resultado justamente de esta, primero, cantidad de candidatos, que creo que eso nos pasa a todos los países, ¿no? Hay demasiadas líneas que algunas son las mismas, otras como de diferente nombre nada más, y que hace que la decisión de la sociedad vaya muy parcializada. En nuestro caso tuvimos 8 candidatos. Muchos de ellos pudieron haber sido más unificadores, ¿no? Pero no, cada quien peleó su espacio. Producto de eso tenemos candidatos que no llegan ni al 1%, tenemos candidatos que prácticamente han retirado el voto de lograr una consolidación de propuestas. Entonces, la gran sorpresa es que ahora tenemos a la tendencia ya establecida y una nueva tendencia que representa más o se vende más o se expresa más como la tendencia innovadora, ¿no? De la juventud, de la capacidad de emprendimiento, de la capacidad de lograr sustentarse en un sistema capitalista como el que vivimos. Entonces, el mapa político ahora va como en esa referencia, ¿no? En esa referencia eh, incluso de una visión intergeneracional, ¿no? De una visión de cómo va generándose la idea y propuesta desde la juventud, de esa juventud que ha estudiado, que ha hecho alguna labor, qué sé yo, de emprendimiento como familia. Y la otra tendencia que tiene como la experiencia de haber estado no solo con conocimiento en la función pública, sino de haber sido parte de un gobierno al que se le ha considerado como propulsor de algunas ideas, sobre todo la base social, que gracias que la sociedad lo ha visto como positivo y que están pues proponiendo volverlo a hacer en estos tiempos, ¿no? Recuperar mucho el trabajo por lo social, por los derechos, y de todas maneras la sociedad ecuatoriana todavía un poco en shock, no sabe que tiene que ir a una segunda vuelta.
lo que aspiramos, y yo creo que eso es el sentir de toda la población, es que no se transforme otra vez en una idea, en una decisión por odio o una decisión por sectarismo, sino que esperamos que los compañeros candidatos desarrollen más sus propuestas, que detallen más sus propuestas y en el caso particular de pueblos y nacionalidades, que haya una línea y un programa importante de prioridad para los guardianes del ambiente, para los guardianes de la identidad, del patrimonio, de las lenguas, que son los pueblos y nacionalidades, y que no por eso estamos en resguardos, ¿no? Sino que además le participamos y trabajamos en la vida cotidiana del país. Hasta ahí, mi querido Yantay. Muchas gracias, Anita Tasiguano, conversando con nosotros cuando son 9:27 en este espacio de Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú y otros canales donde transmitimos estos contenidos, analizando sobre los resultados que deja esta primera vuelta en el Ecuador. Unas elecciones bastante particulares, pero al fin y al cabo los pueblos hablaron y ahí tenemos dos opciones. Una mujer, como es Luisa González del movimiento Alianza País, no, Revolución Ciudadana, y Noboa, ¿sí? Daniel Noboa, que es hijo del famoso presidente político en el Ecuador, muy conocido también en el continente en décadas pasadas. Voy contigo, Yolanda Estrada, hasta Guatemala y sigamos hablando de Guatemala. Para nadie es, y que seguramente también Anita lo conoce esto, para nadie es novedad esto de la trifulca, ¿no? Esta jugarreta, esta judicialización, manipulación del sistema judicial para inmiscuirse en el proceso electoral. No estoy poniendo en entredicho las investigaciones y lo que pueda estar haciendo la Fiscalía. Lo que estoy diciendo es que los tiempos son los tiempos. Por lo tanto, ¿no? Si la Fiscalía tenía cosas que investigar, tendría que haberlo hecho en su momento, ¿no? Y no aparecer, digamos, como un bravucón así, decir, bueno, o te sales, ¿no? O te saco, ¿sí? Y eso fue la actitud del fiscal Curuchichi, ¿no? Y también Consuelo Porras, vamos a ver cuál es el destino de ellos. La cuestión es que el pueblo ya dijo, más allá del ausentismo, más allá de que si el campo votó, la ciudad votó, la gente votó y dijo que Arévalo es el presidente. La pregunta es, ¿cómo se epiloga, cómo se resuelve, cuáles son los escenarios? ¿Cómo ves esto del tema de la judicialización contra el partido Semilla, que no es solamente contra Arévalo, sino contra el partido Semilla? ¿Y qué factores son determinantes en esta trifulca político-jurídico, estimada Yolanda? Adelante. Sí, gracias. Yo creo, evidentemente, ante incluso lo expuesto por la UNE, al saber el resultado de las elecciones del día de ayer, ha marcado pues esa línea de judicializar el resultado de las elecciones, ahora aduciendo de que va a poner una denuncia por este sistema de transmisión de los votos, ¿verdad? El TREP, que se ha utilizado también no solo en Guatemala, sino en muchos lugares de América Latina. Considero que son parte de las acciones ante un frustrado deseo implacable de llegar al poder. Y sabiendo de que tienen a sus principales alfiles en el Ministerio Público, en algunas cortes, en la Corte de Constitucionalidades, que de verdad pues tienen sus alfiles en todas las instituciones del Estado, con una Consuelo Porras, con un Curruchiche que de verdad han perdido lo básico en función de el estudio del derecho, de ser personas operadoras de justicia, pues no cabe duda, juvenal y amable audiencia, que esta forma de represión y de terrorismo incluso legal, pues va a continuar. Sabemos también que el riesgo concreto hacia la integridad física, psicológica y emocional de ciertas personas claves del movimiento Semilla también está en riesgo. Ya lo vimos precisamente en el Ecuador, lo hemos visto acá en Guatemala, en México,
Cuando estas estructuras de poder se enquistan, definitivamente están dispuestas a todo. Y ellos, que no nos extrañe, ya seguramente vieron, hicieron la lectura de que Semilla ganaba, pues entonces ahora se van por la vía legal y quien quita podrán incluso atentar contra la integridad de las personas que son claves en este proceso. Considero que en el caso de Semilla, los factores determinantes, incluso para todos los pueblos en Guatemala, va a ser seguir articulando, seguir fortaleciendo organización de base que pueda en un momento determinado generar cierta correlación de poder en la lucha, incluso en las calles, en todos los espacios de resistencia. Espero también que la agenda de Semilla se abra para que pueda verse no con hermetismo ni con desconfianza a los posibles actores que deben entrar en el escenario para poder resguardar pues un proceso que, si bien es cierto, hay una correlacionalidad de fuerzas a su favor, en Guatemala no está nada escrito. Y estos sectores se han especializado a sembrar muerte, al sicariato, a cualquier tipo de criminalidad, pues ellos lo tienen a la mano y no les cuesta para nada organizar cualquier tipo de acción que vaya en esta línea. Verdaderamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y solo pues quiero dejar esto como parte de la reflexión. Bueno, la verdad hay que empezar a trabajar, como digo, comunidades orgánicas de base, con liderazgos abiertos, dialógicos, pero quizá me refiero a ello en la próxima intervención. Muchas gracias, Yolanda Estrada, por esa reflexión que nos haces justamente sobre cómo se va a resolver este tema tan indeterminado. Semana que inicia, aparecen más amenazas. Eso, es que lo que decimos bravuconada, o sea, que no tiene otro nombre. Y allí, por más que tengan, digamos, la anuencia y el acompañamiento de la embajada norteamericana, ¿no? Y por más que haya legitimidad, digamos, de las urnas, ellos están legalmente enquistados allí en el poder y por lo tanto cuando quieran lo van a sacar, ¿no? Así es como opera el sistema democrático en Guatemala. Ojalá que esto no ocurra. Anita, te saliste de la sala y si no es así, sí, yo no lo veo. Anita salió de la sala. Y entrábamos con la siguiente pregunta con ella. Pero vayamos avanzando contigo, Yolanda. Son las 9:34. Estamos conversando con Yolanda Estrada y Anita Tasiguano desde el Ecuador y Yolanda desde Guatemala sobre los resultados del proceso electoral que se realizó ayer, domingo 20 de agosto. Histórico porque Guatemala y Ecuador fueron a las urnas. Te preguntaba también la otra cuestión de cuáles son los principales desafíos urgentes, inmediatos, que Arévalo tiene que hacer frente en el caso de Guatemala. Puesto que seamos honestos, Arévalo, por más que tenga, digamos, esos cerca de 900,000 votos por encima del resto de su contrincante, ¿no? Al fin y al cabo sigue teniendo la misma cantidad de votos, tomando en cuenta incluso los 2 millones de jóvenes que se han incorporado al padrón electoral, etcétera, en estos 4 años, sigue teniendo la misma cantidad de votos en los procesos electorales, es decir, 2 millones de votos más o menos. Y hay otros 9 millones, 7 millones cerca, ¿no? Que no están allí, ¿no? Pero bueno, el asunto está allí. Adelante, sí, estás ingresando nuevamente a Anita. Entonces, Yolanda, la pregunta es, ¿cuáles son las tareas fundamentales, desafíos fundamentales que tiene Arévalo que no va a tener etapa de luna de miel? No le van a dar seguramente.
no tanto los sectores populares, porque lo que normalmente ocurre, amigas y amigos, es que quien le quita a los gobernantes la luna de miel, esa etapa, ¿no es cierto?, de 2, 3 meses, ¿no?, de quietud, de disfrutar del triunfo, esta vez no van a ser los sectores populares, van a ser el sector empresarial corrupto, ¿no? Adelante, por favor, Yolanda. Sí, efectivamente, yo veo que sin lugar a dudas el camino es escabroso. De las diversas maneras y perspectivas que lo veamos, es un camino muy tortuoso que en un país como el nuestro sabemos cómo puede irse finiquitando una pequeña luz de esperanza que en este momento hoy nos conmueve. Yo quiero solo retomar algo que Anita decía y que me parece bastante interesante retomar. ¿Bajo qué costo estamos teniendo este pequeño rayo de esperanza para nosotros? Quizá con esta necia idea como pueblos de ver un poco de esperanza, aún en escenarios que sabemos cómo se tejen, pero que pueden dar esa bocanada de oxígeno. Anita decía algo, bueno, el mayor golpe en el proceso electoral lo han tenido los pueblos indígenas. En el caso de Guatemala es la misma historia. Dos opciones socialdemócratas, neoliberales, institucionalistas, ¿verdad? Propias de un Estado-nación liberal, llegan a costa de qué? A costa de un duro golpe para el movimiento organizado de los pueblos indígenas. Esto creo yo que vale la pena subrayarlo. ¿Por qué? Porque es parte del desafío. Es parte del desafío y como tal lo señalabas tú también, Anita, acá en Guatemala debemos eh, reconocer que, por ejemplo, el que no estuviera Telma Cabrera, el binomio con Jordán Rodas en un proceso de elecciones, pues dio margen a que la gente pues tendiera a reconocer más el trabajo de Semilla. Esto pudo haber sido parte de este entramado del proyecto Semilla como tal y de las correlaciones que vimos, pero hoy es hoy y ante la acción actual, ¿qué es lo que queda? El desafío más grande para Semilla sería generar espacios dialógicos verdaderamente buscando ese diálogo como tal. Suena redundante, pero no es lo mismo hablar que dialogar. Esa capacidad de escuchar, capacidad de comprender los pensamientos, las visiones y cosmovisiones otras, esa capacidad de empatía histórica por la otredad. Eso es un enorme desafío porque estamos hablando de un proyecto de clases medias, de gente mestiza, que debe empezar a construir articulación, pero sobre esa base del diálogo. También debe aprovechar esa organización que puede determinar una base social que ya inició. Les comento, nosotros en la digna resistencia que llevamos más de un año luchando por una usurpación que se llevó a cabo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ahí se han movido compañeros docentes que reconozco con una integridad totalmente intachable que han apoyado al movimiento Semilla. Estos actos de agencia de cada uno de los sectores deben ser aprovechados con mucho ojo, por supuesto, porque sabemos que en Río Revuelto ganancia de pescadores y habrá gente que se acerca no con los propósitos nobles y éticos como lo pueden hacer estos grupos que les menciono. Creo también que en el caso del desafío concretamente para Semilla, va a ser esa capacidad de asumir una agenda propia, que se aleje de las fuerzas hegemónicas y que logre verdaderamente verse y vernos a todos y a todas
quienes tenemos el deseo de una Guatemala diferente y hemos luchado por ello. Yo recuerdo mucho el caso de Monseñor Romero, por ejemplo, Juvenal, que él era señalado de derecha y era una persona que había crecido en una familia bien. Y cuando se da cuenta de las enormes necesidades, toma la decisión y asume un posicionamiento político claro. Yo sé que tal vez esto es muy fantasioso, pero porque hay fuerzas mucho más objetivas que pueden estar determinando este tejido y manejando los hilos más sutiles, pero sí creo que hay posibilidades de encontrarnos y de poder generar espacios, por mínimo que sea, pero sí dependerá de cómo vamos a asumir esos encuentros, esos diálogos, esa articulación. Y yo no sé, creo que esta es la última pregunta, Juvenal. Yo quiero insistir que en el caso de nosotros, de Codeca, pues el camino continúa, como bien lo señalaba la compañera Telma Cabrera. Nosotros no somos un movimiento eleccionario. Las acciones organizativas, comunitarias continuaron desde el mismo día 26 y esto es parte de un tejido para la vida ancestral, histórica, que no se reduce en un proceso de 4 años. Y creo que sí, nuestro desafío es responder ante los embates que ha generado este proceso de elección, porque sí hubo un golpe muy duro para todos aquellos y aquellas defensoras de la madre tierra, de los derechos humanos, que han entregado alma, corazón y vida y que ven que todo el proceso que se venía llevando a cabo no tiene ese caudal o no se va por ese caudal como se había reflexionado. Es muy duro manejar esto. Sin embargo, estamos hablando de una formación política que tiene la base y que está haciendo que, a pesar del duro golpe que le han querido dar a los pueblos indígenas, en Codeca y en otras organizaciones indígenas, el proyecto de un Estado plurinacional se ve más claro y se asume con fuerza. Gracias, Juvenal. Muchas gracias, Yolanda Estrada, conversando con nosotros en Guatemala, desde Guatemala, cuando son 9:44 aquí por Centroamérica, sobre los resultados, qué escenarios, qué desafíos le queda al presidente electo en este momento, Arévalo, y su equipo Semilla. Y creo yo, en resumen, lo que decía Yolanda, es el tema de abrirse y generar puentes con esos otros que no necesariamente son los que han ido a votar ayer, sino son esos territorios que sistemáticamente están en situación de colonialismo interno, tienen su propuesta de la plurinacionalidad y en ese sentido esos otros tienen digamos, la nomenclatura de la plurinacionalidad y eso implica avanzar hacia allí. Veremos qué es lo que ocurre. Después de todo, sin el factor pueblo o pueblos, no es posible sostener ningún proceso de cambio, por más que simbólicos sean, porque si vamos a esperar que los que nos han catapultado o respaldado para ganar elecciones nos van a mantener allí solo porque son benefactores de Guatemala, no va a ocurrir y el papá de Arévalo lo sabe. Fue Estados Unidos el que le dio el golpe al proyecto y ahora 70 años, 80 años después seguimos llorando esa desgracia que hizo Estados Unidos y en Estados Unidos no se puede confiar ni un milímetro, obviamente que no. Voy contigo, Anita, Tasiguano. Yolanda, te puedes quedar si gustas, podemos alguna pregunta al final. Anita, yo tengo 2 preguntas más para ti. Una de las preguntas es Ecuador. Ayer salió a las urnas también con una consulta popular, consulta que aquí en Guatemala no tenemos porque ahí la Constitución dice, creo que es el 127 y 123, dice consulta en temas importantes del país, pero en la historia de Guatemala se han hecho solamente 2 consultas populares. Por lo tanto, para los que me van a escuchar desde Guatemala, esto que vamos a hablar con Anita va a ser raro o novedad. En el caso de Belice y en el caso de los acuerdos de paz fueron las únicas consultas que se hicieron aquí. Pero en el caso del Ecuador, o en esos constitucionalismos de la Viella del Sur, cada vez más, digamos, innovadores, ¿no?
la consulta popular vía democracia participativa o mecanismo de participación, pues se ha ido constituyéndose en una praxis, por decirlo de alguna manera, constante. Ayer se le consultó al pueblo del Ecuador si estaban o no de acuerdo, no estaba en ese sentido la pregunta, pero sí o no el petróleo debajo de la tierra en Yasuní. Sí, porque eso es un tema desde tiempo de Correa. Correa lo rompió eso, ¿no? Y dijo, bueno, que se explote nuevamente, porque no llegó la plata por la deuda ecológica que se esperaba de Europa, ¿no? Y entonces, y dijeron, ¿por qué vamos a seguir sacrificándonos? Necesitamos plata, explotemos. Y ayer se hizo la consulta, en creo que son 2 lotes concretos o 3 lotes. La pregunta es, ¿ganó que el petróleo se quede bajo tierra? Con 59%. Escuchen bien ese grado de Sí. conciencia. ¿Qué está detrás de eso? No sé si hay conciencia ecológica, defensa de la madre tierra. Esa es la nueva humanidad que va surgiendo, identificado con tierra, no lo sé. Pero 59%. La pregunta, Anita, es, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué consecuencias le trae a la economía del Estado, pero también a los actores de las transnacionales? Adelante, por favor, Anita. Anita, el micrófono, por favor, actívalo. Gracias. Gracias. Primero empezar diciendo que el llegar a una consulta popular de esta índole, bueno, en el caso de los 2 temas de consulta popular, ha sido producto de una demanda histórica de los pueblos y nacionalidades, del movimiento sobre todo que está instalado en la Amazonía, que tiene sus vínculos y tejidos con la sierra, en este cuidado, ¿no? Por la naturaleza, no solamente en la relatoría de decir que hay derechos de la naturaleza, sino efectivamente tener acciones políticas, acciones a largo plazo que permitan efectivizar ese derecho de la naturaleza. Es bien cierto que países como los nuestros, pequeños, con grandes recursos naturales, empiezan a generar una dependencia de sus economías en esta política de extracción minera o extracción petrolera. Pero yo creo que lo que sucedió ayer rebasa el tema que por lo general en el tema político de los actores políticos es estar con una ideología o contra la ideología. Aquí rebasa ese binarismo para analizar sobre ya el estado de situación de lo que representarían los recursos de la madre tierra. Nosotros como Ecuador tenemos, y supongo en mucha parte de la región, a raíz de la devastación de la pandemia, de los impactos de la pandemia, se regresó a ver a la tierra, se regresó a ver al territorio, a sus recursos medicinales, a su capacidad de producción, a poder tener justamente la seguridad alimentaria bajo una soberanía y bajo una sana dieta, ¿no? Que además ayudó a curar a la población. Entonces, ese tipo de situaciones que se dieron no quedaron desapercibidas. Entonces, se regresa a ver con más fuerza al contexto de la naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama, como le decimos nosotros, y que además, juntándose a la lucha reivindicatoria de los derechos, hace que el movimiento indígena, los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, aunan o encuentren un puente, un sentido común de lucha que es justamente exigirle al país, exigirle a los gobernantes, exigir a las políticas que miremos otras formas también de sustento de las economías de nuestro país. Justamente una de las propuestas son las economías comunitarias, ¿no? Cómo eso que se llama en el mundo capitalista el emprendimiento no es solamente algo de sobrevivencia, sino que responde a una matriz cultural y que además tiene unos códigos desde esa matriz cultural que permiten hacer intercambio, hacer comercio, pero ya desde una plataforma primero de alimentación sana, segunda de comercio justo, tercero de espacios directos, ¿no? Para la venta, el comercio desde los productores hacia las grandes ciudades, en donde ya se termine este tema de intermediaciones o de solamente estar trabajando políticas de seguridad alimentaria que no importa cómo son elaborados, tratados, cultivados los productos que nos alimentamos, ¿no? Entonces, todo eso hace que la consulta popular no solamente es decir un sí, digamos, como para marcar en este binarismo del sí o el no, sino que es sí queremos que se quede bajo tierra, pero eso no quiere decir que vamos a morir de hambre sobre el oro, como es la idea que por lo general se iba sentando, sino que
Hay muchas otras riquezas en el Ecuador, hay muchos otros recursos que podríamos generar, potenciar, la misma agricultura, la agricultura de chacra, ¿no? No es, nosotros decimos agricultura de chacra a esta agricultura que se diversifica, ¿no? Que puede tener varios elementos que también protegen los microorganismos, los abonos orgánicos, las semillas propias y que permiten que la alimentación se genere en abundancia y con salud. Y no una agricultura que tiene que ver con una, o sea, si todo es maíz, todo es maíz, si todo es papa, y se va incluso ya dando apertura a las semillas transgénicas. Entonces, la idea es más bien que los gobiernos, los planes de gobierno, y más aún de los candidatos que están ahora frente a algo que ellos ya saben que la sociedad no está de acuerdo en tomar nuevamente como la máxime de su presupuesto, de su generación de recursos a través del extractivismo, puedan tener un enfoque diferenciado, unas políticas más abiertas, más también localizadas a los productores, al tema del turismo comunitario, al tema del conocimiento incluso, tantas otras riquezas que se pudieran generar. Por ejemplo, aprovecho para hablar del problema de las playas de nuestro país. Las playas de nuestro país son libres, son de orden público, nadie puede privatizarlas y sin embargo las grandes corporaciones de turismo, estas empresas también de elaboración de alimentos para la carne, ¿no? El tema de los camarones y todo lo que es la industria en grande está tomándose territorios de las playas comunitarias y que donde están pueblos ancestrales. Por ejemplo, ahí se puede potenciar sin desmerecer el trabajo que ha hecho la industria en la generación de empleo, en los pagos de impuestos, de los que son muy correctos en pagar impuestos al país y todo. También se debe ver cómo se está afectando esa territorialidad y donde ahí se podría potenciar un turismo comunitario que la gente busca. No todas las familias van a las playas a ir a una discoteca, ¿no? Y tomarse un licor al mar, sino que busca hacer un intercambio también con lo que pasa en ese territorio, conocer también la cultura de ese territorio. Pero no hay todavía así como una política fuerte porque siempre estamos dependiendo de los recursos, en este caso, que hemos decidido como país dejarlos bajo tierra. Es una corresponsabilidad no solo de las políticas de autoridades, sino también de la gente del territorio, que ya tenemos que no solamente hablar en el discurso de dejar todo por tierra y seguir ocupando, por ejemplo, mucho plástico, de seguir no clasificando la basura, el hecho de que botamos lo orgánico hacia grandes contenciones de basura, o sea, la generación de basura en general es algo que también tiene que ser corresponsable con la sociedad. Y vamos más allá del discurso, también haciendo esta práctica cotidiana del cuidado medioambiental. Muchas gracias, Anita. Estás igual conversando con nosotros cuando son 9:54. Aprovechemos estos últimos minutos para preguntarle la última inquietud que teníamos. Los que observamos y acompañamos procesos de cambio continentales, vemos que en el Ecuador, especialmente en la última década, si acaso un poquito más, poquito menos, la opinión, por lo menos eso es lo que sale para afuera, pública y digamos entre los actores se ha, digamos, agotado o se ha reducido a esta confrontación de correístas y anticorreístas. Ahora con la emergencia de Luisa, histórica, porque creo que es la primera vez una mujer llega a la primera vuelta, ¿no? Con la cantidad de votos que tiene. Se rompe ese binarismo que dices. ¿Qué pasa allí? Adelante, por favor. Esa es la aspiración de la sociedad. Creo que hemos estado secuestrados de este binarismo ideológico bastante tiempo, propulsado por un lado, por el otro, en donde el debate se minimizó a eso, ¿no? A que si tú, desde lo más básico, si tú tienes una foto con el uno y luego tienes la foto con el otro, ya hay un prejuicio de si eres traidor, no eres traidor, eres vendido, no eres vendido. Creo que limitamos tanto el debate y yo creo que allí, no creo, estoy segura que el movimiento indígena
pudo poner una agenda diferente a nosotros como movimientos indígenas, como comunas, como comunidades, como pueblos, como nacionalidades. También intentaron muchas veces clasificarnos en eso, ¿no? En estar en un lado o en el otro. Y nosotros, en cambio, estamos hablando de lo que decía la hermana Yolanda, el trabajo desde el territorio, el trabajo simple y contundente de hacer vida comunitaria, de debatir en nuestras asambleas los problemas que nos están impactando y tomar solución colectiva, decisiones colectivas sobre lo que podemos ir planteando a quienes afectan a nuestro territorio o a quienes nosotros tenemos el derecho de acceder, sea temas de que mejoren la calidad de vida, de nuestra definición de calidad de vida. Entonces, eso es lo que ha sido como molestoso, digo yo, en esta lucha que es un poco cómplice de que no hayamos tenido una capacidad de resarcir muchos temas que han quedado pendientes para los pueblos, ¿no? Mucho de que la agenda de los pueblos y nacionalidades no sea tan prioritaria en muchos gobiernos y que además haya sido, al menos hace muchos años, haya sido utilizada, ¿no? Haya sido tomada solo su nombre, sus ideas, pero no sus personas, y que se haya generado estas divisiones a nivel político, digo yo, pero a nivel comunitario, a nivel del territorio, nosotros estamos claros lo que tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo respecto al trabajo de este diálogo directo entre autoridades, entre las generaciones, con los ancianos, con los sabios, con los jóvenes, con los guaguas o los niños, que nosotros decimos que quiénes son los que tomarán la posta. Entonces, el binarismo para nosotros ya queda en un debate que es muy conveniente para la parte propagandística de uno u otro partido. Aspiramos más bien, y yo estoy ahora apoyando en una función pública respecto a derechos de pueblos y nacionalidades, hago un llamado, es momento de presentar y detallar las propuestas que se tienen para el país, para los que siempre han estado históricamente excluidos, para los más vulnerables, para la educación, para la sociedad. Quien sea que lleve adelante la posta de nuestro país debe conversar con toda la diversidad que existe en el Ecuador y más aún con la diversidad de pueblos y nacionalidades que no hemos hecho poco por el país. Nos hemos jugado mucho de nuestros procesos históricos han sido aportarle al país y no esta idea de que somos personas con las que no se pueden dialogar y caemos en temas de golpes de Estado, cosas así. Eso no tiene que ver. Nuestra lucha es desde el territorio, ahora desde todos los espacios que estamos, siempre luchando por los derechos. Eso queremos ver en los planes de gobierno, no si están con uno o con el otro. Eso ya es irrelevante. Es lo que van a hacer con el país. Muchísimas gracias, Anita Tasiguano. Son las 9:59 y vamos a darle un minutito a cada una de nuestras amables entrevistadas. Han tomado el tiempo de su agenda apretada para regalarnos a usted y a mí y los que van a ver en las plataformas en diferido esta entrevista. Yolanda, ¿algún mensaje puntual? Sabemos que Guatemala y Ecuador votaron en la misma dirección, la esperanza. Estaban en la misma situación también, la esperanza y la incertidumbre, y ganó la esperanza. ¿Algún mensaje puntual, por favor? Y también, Anita, para ir cerrando esto. Adelante, Yolanda. Gracias. Yo termino haciendo también un llamado a ese diálogo abierto, a ese diálogo horizontal, circular, sincero y franco, a la capacidad de vernos no como enemigos o como contrincantes, como ajenos a ese enorme anhelo de ver y de sentir y experienciar la vida digna para todas y todos. Estamos dispuestos a continuar trabajando. Si hay una enorme sabiduría que también hay que remarcar de los pueblos indígenas y que viene de la ancestralidad, es esa capacidad dialógica, es esa capacidad de trabajar por vida digna. Entonces, estamos acá dispuestas a continuar trabajando en los diversos espacios, abonando a ese tejido de vida. Esperamos pues que esto pueda ser una realidad con quienes ahora van a la cabeza de un organismo ejecutivo y que logre hacer una base articulada que pueda respaldar
esta bocanada de oxígeno, este pequeño margen que posiblemente pueda dar pautas maravillosas más adelante. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Por favor, Anita. Bueno, primero saludar a los hermanos de la hermana República de Guatemala, le digo yo, a mis grandes amigos y conocidos de los pueblos originarios. Igual están acompañados por la lucha de los pueblos. Nos sentimos apoyados también con la lucha de Guatemala, estamos pendientes de lo que pasa en toda la región, porque nuestros pueblos originarios pues han estado mucho antes de que se transformen las repúblicas, así es que estamos muy unidos por eso. En segundo lugar, indicar que el Ecuador entra en un proceso de profunda reflexión. Siempre con todo esto que nos ha pasado, tenemos un reto, un desafío, la unidad en la diversidad. Si nosotros nos marcamos parcializados, sectorizados o en estos binarismos, en estas peleas binarias, quien sale ganando es el crimen organizado que intenta tomarse y cooptar a todo nuestro país. En nuestro pequeño país, que no tiene mucho, quizá capital circulante, pero tiene grandes recursos y tiene gente muy trabajadora, cooptarse por estas mafias organizadas sería terrible para nuestra supervivencia y de las nuevas generaciones. Saludo a las asambleístas que ya han sido elegidas, a las mujeres indígenas sobre todo, marcan un gran camino, son compañeras de lucha, son compañeras preparadas, son compañeras que han vivido sin miedo y que estamos con mucha esperanza de que estas representantes mujeres indígenas den el aporte fundamental para la Asamblea Nacional del Ecuador. Así también felicitar y pedir a los candidatos que están ahora elegidos para la segunda vuelta, tomar en cuenta que la consulta popular sobre el medio ambiente les marca un cambio quizá de 180 grados de lo que puedan hacer con el país para sostener sus programas, sus planes de gobierno, y que nosotros estamos aquí desde la comunidad, desde los pueblos, desde las instituciones, estamos listos para poderle aportar. Así que no es muy, qué sé yo, es muy profundo lo que nos corresponde hacer en octubre. Y a partir de eso, lo que puede pasar con nuestro país antes de que caigamos en un caos que ha sufrido y que ha llevado a mucha gente inocente a pagar causas muy duras. Muchas gracias, estimado hermano Yantay. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Yolanda. Y gracias a ustedes. Que la esperanza siga iluminando a esta Avia Yala sufrida. Alumbró ayer 20 de agosto. Esperemos que alumbre el 15 de octubre en el Ecuador, segunda vuelta. Y en Argentina el 22 de octubre. El miércoles nos veremos nuevamente por esta pantalla, amigas y amigos. Hablaremos sobre el Encuentro Mundial de Juventudes organizado por el Estado ruso, ¿sí? Vamos a estar hablando ahí con Rusana Marinkova a las 9 de la mañana. Entonces, hasta entonces, chao, nos veremos. Muchas gracias a Anita y muchas gracias, Yolanda. Y gracias a ustedes, amigos, por seguirnos. Chao, chao.